Aquí presentamos un ejemplo de un árbol injertado. Hablaremos no del injerto en el sentido de cómo hacer un injerto, sino el resultado después del injerto. Es una técnica que, un poco por el desconocimiento, supongo, genera bastante rechazo a la hora de qué camino tomar con diferentes plantas y tomar una decisión. Muchas veces se rechaza la opción de injertar un árbol porque se cree que no es la más oportuna y, sobre todo, porque se cree que no es la más rápida. En este caso se trata de un Juniperus chinensis Ito-Igawa sobre un pie, el cuerpo del actual bonsái, que era una sabina. Este es un ejemplo real de cómo pasar de un material virgen, una sabina, con ramas y hojas muy poco apropiadas para la formación de un bonsái, pero con un cuerpo muy bonito, muy interesante, para la elaboración de un futuro bonsái dotado de hojas de Juniperus chinensis Ito-Igawa. Este caso nace hace exactamente ahora 5 años y los primeros injertos realizados por medio de púas, es decir, ramas de un Ito-Igawa que fueron envueltas en film y se injertaron sobre ramas de la antigua sabina. Concretamente, la planta que vemos hoy en día está construida a partir de únicamente 2 ramitas del Ito-Igawa que se tomó prestado. O sea que todo el árbol, toda la estructura, la copa que vemos actualmente proviene de 2 únicos injertos. Uno que está en este punto y otro que está en este otro punto. La historia de este árbol nace cuando, en mi estancia en Japón, observando diferentes plantas en el jardín, yo siempre aprovechaba especialmente el tiempo de regar, porque casi tiempo libre no tenía, pero sí que utilizaba mucho el tiempo de regar para observar plantas que pudiesen ser de interés para incorporar a mi colección por un precio asequible. Esta planta en concreto, la original, la sabina, era una planta que pertenecía a mi maestro, Taiguru Shibata, y es una planta que alguien le había traído de España. Era una sabina española que en un momento dado él adquirió. Recuerdo, estuvo mucho tiempo medio abandonada, poco vigorosa, poco saludable. Pues en un momento dado yo pregunté a mi maestro si podía comprar aquel árbol, porque a pesar de no estar en plenitud en cuanto a salud, en cuanto a vigor, era una planta que siempre me gustó por el cuerpo que tenía y por las posibilidades que podía ofrecer para construir un bonsái muy bonito a partir de aplicar la técnica del injerto.
Uno de los efectos positivos del injerto, aparte de que estamos trabajando con una planta muy fuerte, muy resistente, que conseguimos hojas mucho más bonitas que las que teníamos, más proporcionadas a la escala del árbol, que tenemos un follaje que es mucho más fácil de trabajar y con el que es mucho más fácil diseñar y avanzar de manera mucho más rápida. Hay otra cuestión, más allá de todo eso, que es el tema de la vena viva. Cuando los injertos se sueldan y agarran con fuerza, se empieza a observar en estas plantas cómo la vena de la sabina se empieza a hinchar. Normalmente las sabinas tienen una vena más plana, no se hincha tanto. Una vez que las hojas que alimentan este árbol y estas raíces son las del Itoigawa, vemos como toda la vena se va hinchando, como hace propiamente el Itoigawa, y se va transformando toda la vena en Itoigawa, incluso las raíces. Recuerdo perfectamente que las raíces eran pelitos que nunca cogían grosor, y desde el momento en que las hojas del Itoigawa empezaron a alimentar estas raíces, empezaron a hincharse y a engrosar, formando esta base que ahora tenemos bastante interesante. 4 o 5 años después, cuando uno lo ve con sus propios ojos, se da cuenta de que eso es posible, de que eso es real, y es entonces cuando empieza a ser un valor por el cual escoger esta opción y no otra.